que el cambio de leyes universales Profe, dígame. profe, buenas noches, discúlpeme, pero esto lo que está dando ahorita es que es, yo yo soy de básico y me dan matemática, me toca ahorita No, a es mí. ciudadanía, por favor. Es ciudadanía. Ciudadanía, Esta es la clase de ciudadanía. Tiene que conectarse a la clase de matemáticas. y esa, Tiene que pedir al colegio que le envíe el link para que se pueda conectar a la clase de matemáticas. Y esto es ciudadanía, por favor. es ciudadanía, ya le... Ya, muchas gracias. Listos. Ponemos como leyes universales, se destacó como parte de todas las constituciones, como parte de todas las constituciones, un derecho irrenunciable, un derecho irrenunciable, un derecho irrenunciable que a pasar el tiempo se ha modificado, que a pasar el tiempo se ha modificado acorde a las necesidades, acorde a las necesidades de cada nación, acorde a las necesidades de cada nación, para fomentar una educación de libre acceso, de libre acceso y de equidad, y de equidad y de equidad para que desde niños hasta adultos puedan tener puedan tener este recurso, puedan tener este recurso como una necesidad, coma, como ley gubernamental, como ley gubernamental, como ley gubernamental, y que todo gobierno, y que todo gobierno, y que todo gobierno lo tome como prioridad, lo tome como prioridad en el presupuesto, en el presupuesto general
optando por un recurso, optando por un recurso, optando por un recurso adecuado, optando por un recurso adecuado para la aplicación que mejore, que mejore las oportunidades, que mejore las oportunidades, que mejore las oportunidades que mejore las oportunidades acorde a su ubicación geográfica, 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 y las necesidades, y las necesidades y las necesidades que tienen los ciudadanos. Ponemos como título significado político, significado político, significado político, significado político. Ponemos lo siguiente. El reconocimiento de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas, el reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas sean respetadas, sean respetadas por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, y que desde el ejercicio pleno, y que desde el ejercicio pleno, y que desde el ejercicio pleno de sus derechos, y que desde el ejercicio pleno de sus derechos, y desde el ejercicio pleno de sus derechos, puedan desarrollarse, puedan desarrollarse, puedan desarrollarse en lo personal, coma, económico, coma, económico, coma, social y participar, y participar, y participar de forma libre, de forma libre,
en la toma de decisiones, en la toma de decisiones, en la toma de decisiones sobre el devenir, con V, ¿no? Con V pequeño, sobre el devenir político, sobre el devenir político, sobre el devenir político de los países, coma, de los países, coma, con absoluto respeto, con absoluto respeto, con absoluto respeto a su pensamiento e ideología, con absoluto respeto a su pensamiento e ideología, e ideología. Punto final. Ya. Voy a preguntar, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Me levantan la manito, ¿ya? Y yo les abro su micrófono. ¿Qué creen ustedes que es el poder? ¿Qué es lo que ustedes puedan reconocer que es el poder? ¿Sí? Me levanta la manito y yo le doy la palabra, ¿ya? Y me dice, ¿qué es lo que usted entiende como poder? ¿Qué es lo que usted entiende como situaciones de poder, como situaciones de, de, de que las naciones generan ese poder, ¿no? Carlitos Litardo, le doy la palabra. Dígame. Buenas noches, doctor. Poder adquisitivo sería eso, el poder sería adquisitivo, depende, sería de un gobierno, de un estado, también sería un poder de, como como decir, un poder como de gobierno o como de política. Ya, correcto, muy bien, tiene puntitos extras, correcto. Usted dice que el poder es eso, ¿verdad? El poder es cómo Sí, nosotros nos manejamos dentro de un grupo determinado, ¿verdad? ¿Alguien más? sí. Muchas gracias, Carlitos. Muy amable. ¿Alguien más? Levanten la manito y yo les doy la palabra, ¿ya? ¿qué significa el poder? O sea, ¿qué piensan ustedes sobre el poder? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa el poder? ¿Nadie más? Pregunto yo. ¿Pregunto yo o no? A ver, levanten la manito, eso. Baby Quiñones, díganos, ¿qué entiende usted sobre el poder? Ya está prendido su micrófono. Ya. Bu- Buenas noches, profe. Buenas noches. Para mí el poder sería como el privilegio de hacer ciertas cosas ¿Ya? que las demás personas no podrían hacer. Por ejemplo, tomar decisiones, ¿Ya? hacer, por ejemplo, en el gobierno. Ujú. El gobierno tiene poder y como él tiene el poder, él puede tomar ciertas decisiones y hacer ciertas leyes. Ya, correcto. Sería como un privilegio. Ya, correcto, muy bien, Baby Quiñones. Dos puntitos extras en actuación. Muy bien, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el poder, ¿no? El poder es fundamentar una parte administrativa dentro de un grupo determinado, ¿no? Ese es el poder, como dice Baby, es un privilegio, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me nombra los 5 poderes del Estado? Me levanta la manito, ¿ya? ¿Quién sabe los 5 poderes del Estado? ¿Cuáles son los 5 poderes del Estado? Nadie. A ver, Carlitos, dígame, ¿cuáles son los 5 poderes del Estado? Justicia,
Sería la justicia, ¿Ya? Uno. función electoral, ¿Ya? Dos. ¿Cuál más? función judicial, Ya me dijo. Dos, a vamos. ver, Judicial, electoral, ¿cuál más? función ejecutiva, Ejecutiva, ¿cuál más? la legislativa, función Ya. legislativa. Ya, cuatro, falta una más. A ver, ya le dije, Pongámosle en orden, a ver, pongámosle en orden. ¿Cuál es el primer poder del Estado? Legislativo. El segundo poder del legislativo, Estado, ejecutivo. ejecutivo, Tercer poder del judicial, Estado, judicial. El cuarto, electoral, electoral. Y el quinto, poder de control. social. Eso, muy bien. Dos puntitos extras de participación. Correcto. Muchas gracias, Carlitos. El poder de los cinco poderes del Estado se dividen en cinco, ¿no? El primer poder del Estado es el legislativo. ¿Por qué es de quién está conformado el legislativo? El legislativo está conformado por la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Que está conformado por los asambleístas. Ya, es el primer poder del Estado, ¿sí? El segundo poder del Estado es el Ejecutivo. ¿Quién los conforman el Ejecutivo? El presidente, el vicepresidente y los ministros. Lo conforman el segundo poder del Estado. El tercer poder del Estado es el judicial. ¿Quiénes lo conforman? Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, Corte Provincial de Justicia y juzgados ordinarios conjuntamente con Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado. ¿Sí? El cuarto poder, el Consejo Electoral. ¿Sí? El poder electoral. ¿Quién lo conforma? El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Nacional Electoral. ¿Sí? Lo conforma el cuarto poder del Estado. Y el quinto poder del Estado lo conforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sí? Eso lo elegimos mediante una votación, que lo elegimos recién en estas alcaldías y consejerías y juntas parroquiales que lo elegimos recién, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren cómo se divide los poderes del Estado, ¿correcto? ¿Sí? Ponemos como título generaciones de derechos, generaciones de derechos, generaciones de derechos generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento, contexto histórico de su surgimiento. ¿Sí? Ponemos primera generación. Primera generación. Derechos civiles y políticos, derechos civiles y políticos, derechos civiles y políticos, derechos civiles y políticos asociados, asociados, asociados al principio de libertad, derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad, punto seguido, tienen como finalidad tienen como finalidad el respeto, el respeto de los derechos y libertades, de los derechos y libertades del ser humano, del ser humano, coma,
al igual que la protección, protección frente a los abusos del poder. Al igual que la protección frente a los abusos del poder. Punto seguido. Son los derechos que se defienden, son los derechos que se defienden desde la edad antigua hasta Edad Media, coma, Edad del Renacimiento, y la Ilustración. Punto seguido. Se proclaman en la Revolución Francesa, se proclaman en la Revolución Francesa, se proclaman en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía, se proclaman en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía, punto seguido, se ratifica con la Declaración Universal se ratifica con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Se ratifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Ya, explico brevemente, ¿no? ¿A qué nos referimos sobre la situación de la primera generación dentro de los procesos de derechos civiles y políticos asociados con la libertad? ¿Por qué? Porque esta situación que se manejó dentro del mismo, antes de la antigüedad, ¿correcto? Antes de la Revolución Francesa, lo manejaba la monarquía. ¿Qué significa la monarquía? Los reyes, ¿sí? Entonces no había el derecho a la libre elección. Nos imponían un rey, nos imponían un administrador, nos imponían un emperador, ¿sí? Como lo hacía la ex Roma, lo hacían los griegos, lo hacían los egipcios, etcétera, etcétera. La monarquía, como vemos en Inglaterra, la sucesión de la reina Isabel, ahorita es del rey Carlos, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa con la administración pública? Sigue existiendo la monarquía como tal, pero existen los primer ministros, que es elegido de voto popular en Gran Bretaña. ¿Correcto? Pero en la gran mayoría de naciones hay reinados todavía, pero ya hay presidentes. El reinado más bien es como se podría decir como una imagen de ese país. ¿Ya? ¿Cómo comienza a surgir esta situación en la Revolución Francesa? Es porque se da fin a las monarquías. Las monarquías eran los que mandaban de sucesión en sucesión. ¿Y a qué me refiero de sucesión en sucesión? Que el papá era rey, el hijo va a ser rey, y el hijo del hijo va a ser rey, el hijo del hijo va a ser rey. Así nosotros no querramos, tal vez, como en Pompeya, César, Julio César. Miren, César fue padre de Julio César,
y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero para derrocar a un imperio, ¿sí? Para derrocar al imperio de cualquier tipo de situaciones, ¿qué es lo que se hacía? Se los mandaba a matar, ¿correcto? O sea, no era como ahora, ¿no? Que es un tema de votación y si ya no queremos, se lo saca del poder. ¿Por qué? Porque ¿quién es el principal? Me levanta la manito y con esto le doy 5 puntos extras. ¿Quién es el principal poder de un país? ¿Cuál es el principal de todos? ¿Qué creen ustedes que es el principal poder de un país? Me levanta la manito y yo le doy la palabra, ¿ya? ¿Quién cree ustedes que es el principal poder del país? Me levanta la manito, ¿ya? Yo le doy la palabra. Me levanta la manito y le doy la palabra. A ver, Luis Enríquez Quesada, ¿cuál es el principal poder del país? Ya le desbloqueé el micrófono. Dígame. El Parlamento, profesor. Disculpe, no lo escuché. Parlamento o el Congreso o la Asamblea. No, no, muchas gracias. Vamos, Carlos Azamba, ya le abrí el micrófono. Vamos, ¿cuál cree usted que es? Dígame. Buenas, profe. Creo que somos nosotros, los ciudadanos. Correcto, muy bien, tiene los puntitos extras. Es el ciudadano, nosotros somos los mandantes en todas las naciones. Nosotros somos los que elegimos, nosotros les damos el poder a la otra persona, ¿no es cierto? Así como nosotros les ponemos, así nosotros les sacamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tipo de circunstancias, porque a veces pensamos que el poder lo tienen las autoridades. No, nosotros les damos el poder mediante una elección popular, ¿correcto? Porque si nosotros no elegiríamos popularmente una elección democrática, ellos no tendrían el poder para mandar. Ellos lo que hacen es administrar los recursos públicos, ¿sí? Ellos administran los recursos públicos. Los que mandamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mandamos educación. O sea, nosotros pedimos educación. Nosotros pedimos salud. Nosotros pedimos seguridad. ¿Cierto? Porque si nosotros como mandantes, nosotros mandamos, por eso decimos, ¿cuál es el poder? El mandante, el que manda. Yo pido salud, educación, vivienda, seguridad, estabilidad, economía, empleo, equidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene que administrar ese bien público o recurso público? Es el gobierno de turno, porque el gobierno de turno vendrá uno de derecha, de izquierda, de centro, de derecha, de cabecita, de chilena, de lo que sea, ¿no es cierto? Porque ahora se inventan cualquier vaina por el estilo, ¿no es cierto? Vendrán esa persona 4 años y vendrá otra persona más, ¿cierto? Vendrá otro gobernante más, de derecha, de izquierda y como les digo, de centro, de chilena o de cabeza, ¿correcto? Pero quien elige esas personas somos nosotros. Debajo de la mesa, tal vez que elijamos un presidente y como le pusieron a este, ¿no? Por debajo de la mesa le metieron al gobierno. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Que es antidemocrático, ¿correcto? Listos, mis queridos estudiantes, terminamos el día de hoy la clase. Nos vemos la próxima de literatura. Que les vaya muy bien. Un gusto. Una linda noche y nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, mis queridos estudiantes.